Bueno, vamos a recibir a nuestro próximo invitado, también diputado nacional de la Unión Cívica Radical, integrante del Interbloque Cambiemos, el diputado Echegaray. Bienvenido, gracias. Un gusto estar acá en el programa. Por favor, faltaba más, gracias por estar aquí. Bueno, es el firmante y además el autor de uno de los proyectos de ley que empezó a tomar cuerpo y a ponerse ya en agenda desde hace algunos días, el fin de semana de la semana anterior, y tiene que ver con una cuestión puntual. Dar de baja, en realidad, una serie de decretos que fueron firmados por la dictadura y que, entre otras cosas, contemplan el pago de los salarios de los obispos en la Argentina. Así es. Este proyecto está presentado un tiempo previo a la discusión del aborto legal en la Argentina, y precisamente Fernando Iglesias me acompañó como cofirmante, entre otros diputados, y tiene que ver con eso. Nos pusimos a investigar, había una idea equivocada respecto de que todos creíamos que estos beneficios de la jerarquía eclesiástica databan de mucho tiempo antes, y en realidad datan de la última dictadura, de 4 decretos ley firmados por Jorge Rafael Videla y uno por Reinaldo Viñones, que tienen que ver precisamente con un beneficio personalizado y que desde nuestro punto de vista no tiene que ver con la manda constitucional del artículo 2 de la Constitución, que habla del sostenimiento del culto católico, que es una definición un tanto ambigua, pero que el Estado cumple acabadamente sosteniendo otras actividades como la educación de los colegios religiosos, subsidios, donaciones, sostenimiento o mantenimiento de templos por ser considerados patrimonio arquitectónico de la Argentina, pero nada dice de sueldos. Por ende, propusimos revisar, derogando estas leyes que datan de la dictadura, lo cual ya de por sí las torna revisables, y además entendiendo de que los ciudadanos que aportamos a través de nuestros impuestos, católicos o no, no tendremos por qué financiar los salarios de obispos, arzobispos, en este caso, la jerarquía eclesiástica. Claro, más teniendo en cuenta que si data de 1978, si mal no recuerdo, se sostuvo sola, los obispos sus sueldos fueron pagados de otra forma durante más de un siglo y medio. Sí, en todo el mundo la Iglesia Católica no depende de sueldos, en la mayoría, no tengo la data precisa de todos los países del mundo, pero por ejemplo, en los países europeos, la forma de financiamiento del clero es otra, por donaciones de los feligreses, por la administración del propio patrimonio de la Iglesia, que sabemos que es un patrimonio importante a partir de las donaciones en toda la historia. Y en todo caso debe haber equidad de cultos, ¿no? En definitiva, y debe discutirse desde ese punto de vista, intentando tener una equidad a la hora de cómo se vería esto por miembros de otras feligresías, de otros cultos, estar financiando a uno de ellos. Que tiene libertad de cultos, además, claro. Y esto tiene que ver con la revitalización un poco también de una concepción laica del Estado, ¿no? El Estado no tiene una conciencia individual que diga, bueno, creemos que esta iglesia vale más que esta otra. En definitiva, creo que el Estado es de todos. Ahora, y no debe ser de uno de los cultos. En un país en el que la iglesia opina y forma parte de cualquier cuestión política, en todas las opiniones políticas siempre hay una consulta a la iglesia o consultas que no se han hecho y que se responden igual. ¿Cómo se hace para encarar un proyecto como este sin que suene a venganza? No, bueno, algunos lo plantean como una especie de revancha laica o no sé qué. En realidad el proceso de secularización del Estado en la Argentina, el proceso de separación de la Iglesia del Estado en la Argentina data de mucho tiempo. Sobre todo desde la Constitución del año 53, que si bien habla del sostenimiento del culto, pero a poco tiempo después se crea el registro civil, se pone en marcha la ley 1420, el registro civil viene a reemplazar ni más ni menos que a las iglesias que registraban los nacimientos, los matrimonios, las defunciones. Entonces, pero generó sus problemas. Por supuesto, hubo una ruptura de aquel presidente con el clero, pero era un avance de la sociedad del momento. Claro, pero además estamos hablando de muchísimos años atrás, de otro mundo. La reforma universitaria en el gobierno de Irigoyen, la Universidad de Córdoba estaba dominada por el clero. Ese fue otro proceso de secularización fundamental en este caso de la educación. Luego la ley de divorcio, bueno, muchos otros temas, ¿no? Puede parecer un tema menor y probablemente no haya un movimiento de aguja en términos del dinero, pero ¿de cuánto dinero estamos hablando concretamente? Se informó que
en este caso específico, de los sueldos, Sí. específicamente de más de 130 millones de pesos por año. Por supuesto que el Estado compromete muchos más recursos en otros aspectos de sostenimiento del culto. Vuelvo a repetir, las instituciones religiosas que cumplen una función educativa en muchos lugares en la Argentina reciben subsidio del Estado. Los templos, yo vengo de una ciudad, la ciudad de La Plata, el templo principal de la ciudad de La Plata se terminó con fondos del Estado, la Catedral de La Plata, la restauración de la catedral. Nada de eso cambiaría. No, con eso este nada proyecto de ley. cambiaría, porque Exacto. por eso que no es una revancha, ni está nadie pidiendo, obviamente, un proceso de separación definitiva del Estado y la Iglesia depende de una reforma constitucional, por ejemplo, que no, esto es mucho más modesto. Estamos planteando una situación que creemos que en la opinión pública está funcionando muy bien y que inclusive en parte de la jerarquía eclesiástica, a raíz de las explicaciones que daban, también se les complica explicarlo. El obispo de La Plata en su momento dijo que con esto él hacía caridad. Entonces, digo que creo que la Iglesia, el Estado, para la función social, para la caridad, existen otros fondos, otras formas de hacer caridad. Entonces, no está muy bien explicado que el Estado a esta altura del siglo, y más como producto de un beneficio de la última dictadura militar, siga financiando estos salarios, estos beneficios personalizados a una jerarquía eclesiástica en particular. Si mal no recuerdo, aquellos decretos decían que un obispo cobraba el equivalente a un juez de primera instancia. Sí, ¿Eso sigue siendo así? Al 80% del cargo testigo es el juez en primera instancia. Los obispos y arzobispos cobran el 80%, los obispos auxiliares el 70%, creo, y los que están retirados en carácter de una especie de jubilación cobran el 60% de ese cargo testigo. ¿En qué estadio está hoy el proyecto? El proyecto se presentó el 28 de marzo. Hay otros proyectos más presentados por otros diputados, similares o con algún grado de similitud, y están ingresados en el trámite parlamentario a la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, que es donde deberá tratarse en tiempo perentorio, suponemos en la segunda mitad del año. Gracias, diputado, por Bueno, haber venido. por favor, Un placer. gracias a ustedes.